Y para empezar vamos a hacer una breve semblanza de la licenciada Dilia Mesa. Ya tenemos un poquito más de gente, perfecto, muy bien. Empezamos con Dilia, quien es licenciada en Derecho Internacional y se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas. Perdón, volvemos a presentar. En esta ocasión nos acompaña Dilia Mesa, quien es licenciada en Derecho Internacional y se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Derecho Ambiental y Políticas Públicas, con la propuesta de generar un marco normativo para el manejo de pastizales con la participación social. Actualmente Dilia es subdirectora jurídica de la Península de Baja California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, contando con 10 años de experiencia en temas como consejos asesores, opiniones técnicas, permisos y autorizaciones, elaboraciones de programas de manejo, creación de nuevas áreas naturales protegidas y programas de ordenamiento ecológico, así como juicios administrativos y judiciales. Damos la bienvenida a Dilia en esta charla de áreas naturales protegidas. Muchas gracias, Dilia. Bienvenida y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar participando con ustedes este día, sobre todo para ver uno de los temas, bueno, el tema al que me dedico es las áreas naturales protegidas. Nada más que ando buscando aquí cómo... ¿Ya dejé de compartir? Perfecto. Gracias. Bueno, yo tengo 10 años trabajando para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entonces el día de hoy vamos a hablar el tema que me apasiona y por el que trabajo y día a día estamos ahora sí que detrás del escritorio en campo, luchando por la conservación. ¿Cómo nacen las áreas naturales protegidas? Bueno, las áreas naturales protegidas nacen en la Constitución de 1917. Es una constitución revolucionaria, por así decirlo, porque trata y impone en el artículo 27 que la nación podrá imponer modalidades de conservación. Es decir, el territorio nacional, como sabemos, es de carácter, la propiedad, nosotros los abogados le llamamos propiedad originaria, es decir, toda la tierra está a nombre, el régimen de la tierra está dado a la nación. Y entonces, ¿cuál es la visión que tienen en esos años? Es empezar a conservar el patrimonio natural, ¿no? Entonces, hay una serie de dependencias que se han encargado a lo largo de los años de conservar este patrimonio natural. Sin embargo, hace 20 años que nace la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como un órgano desconcentrado, que significa que está desconcentrado, que no tiene patrimonio propio, ni tiene autonomía, sino que depende directamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero cuyo objeto es conservar el patrimonio natural de México, ¿no? Esto lo hace a través de diversas modalidades de conservación, que esta serie de charlas se ha dedicado a decir, bueno, cuáles son las diferentes modalidades, los sitios Ramsar, etc., diferentes modalidades, pero la modalidad que tiene mayor, ¿cómo decirlo?, fortaleza jurídica resultan las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, nace la CONAM y se dice, bueno, ¿cómo se va a regular? ¿Cómo vamos a proteger todo el territorio nacional? Y es así que se crean 9 direcciones regionales que ustedes pueden ver en el mapa, están demarcadas con líneas rojas, y la dirección regional que nos corresponde es toda la península de Baja California, todo el Pacífico Norte y la mitad del Golfo de California. Ustedes pueden ver en la parte norte cómo se divide y ya no nos corresponde, por así decirlo, el Alto Golfo de California, pero sí todas las islas que están frente a la península, tanto en el Golfo como en el Pacífico. Ahorita vamos a ver cuántas direcciones de áreas naturales protegidas, pero sí visualizar que la CONAM se encuentra dividida en 9 regiones para su manejo.
Bueno, ¿qué es un área natural protegida? Las áreas naturales protegidas se encuentran reguladas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Nosotros los abogados siempre le decimos la LEGEPA, la LEGEPA. Está muy bien definida en el artículo 44 y básicamente es aquella zona del territorio nacional que no ha sido modificada. Es decir, es un territorio, por así decirlo, que se encuentra en estado prístino y que se requiere conservar, ¿no? Entonces, mucha gente pregunta y me pregunta directamente a la CONAM es, ¿qué territorio puede ser susceptible de área natural protegida? Bueno, cualquiera, siempre y cuando el ambiente original, es decir, los ecosistemas no hayan sido modificados, que se encuentre en un estado prístino. ¿Cuántas áreas naturales protegidas hay en el país? Bueno, tenemos 182 áreas naturales protegidas. Hay diferentes categorías. Ahorita vamos a ver qué categorías de áreas naturales protegidas. Me voy a ir a esta. La ley clasifica, tenemos diferentes categorías de áreas naturales protegidas. La que más conocemos nosotros y que hemos escuchado, porque deviene de una palabra inglesa, que son los parques nacionales, es decir, la primera área natural protegida que se estableció en México, pues es un parque nacional, es el Desierto de los Leones, y es la categoría más restrictiva. Nace como, no quiero decir como copia, pero sí nace como esta situación que nace a nivel mundial de establecer protecciones a la tierra, se viene a México. Sin embargo, caso contrario de lo que pasa en Estados Unidos, que se declara un parque nacional y la tenencia de la tierra pasa directamente a la federación, es decir, quien lo maneja es el gobierno de Estados Unidos y impone cualquier situación, es decir, él pone guardaparques, pero la tierra es de la federación. En el caso de México no. Cuando se crea un área natural protegida, la tenencia de la tierra queda a los dueños, es decir, no se expropia, no hay un proceso de expropiación. Entonces, la categoría más restrictiva son los parques nacionales. Esto pudiera decir, porque hay gente que dice, bueno, una reserva de la biosfera es la categoría más restrictiva. No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo estableció en una controversia constitucional al señalar que en los parques nacionales no puede haber modificación del ecosistema, es decir, se tiene que cuidar, tiene que tener las condiciones originales, porque son espacios, pues no muy pequeños, pero sí a diferencia de una reserva de la biosfera, que la reserva de la biosfera, que son muchos ecosistemas, tenemos reservas muy grandes, como lo puede ser el vizcaíno, que son 2.5 millones de hectáreas, y lo que busca una reserva de la biosfera es generar beneficios a las poblaciones locales. Entonces, por ejemplo, se crean los parques nacionales, como el de Revillagigedo, como el Parque Nacional Constitución, que ustedes conocen, o el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, que conocen, pero la tendencia es hacia las actividades turístico-recreativas. Es decir, tenemos unos paisajes hermosos y toda la estructura de ese ecosistema, pues obviamente nos da para protegerlo y para llevar actividades de recreación. El caso de la Reserva de la Biosfera no, son zonas más extensas. Y lo que tenemos que hacer, porque ahí vive gente, es generar las condiciones para que se lleven a cabo aprovechamientos, pero que sean sustentables. Es decir, que se sigan continuando las actividades que ahí se realizan, pero bajo lineamientos, ¿no? Como el caso de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, que ustedes las deben de conocer. Bueno, para los que están en Ensenada, están muy familiarizados con esta reserva y que tiene una cooperativa pesquera. ¿Y qué es lo que se hace? Entonces se busca que las comunidades locales se vean beneficiadas con el tipo de actividades, ¿no? La última reserva de la biosfera que se creó es, en el caso de esta dirección regional, es la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? Que las comunidades asentadas, por ejemplo, en el caso de Isla de Cedros o de Bahía Magdalena, Isla Magdalena, pues obviamente se vean beneficiadas al estar dentro de un área natural protegida. Caso contrario de las áreas de protección de flora y fauna, ahí es la otra modalidad, es más
no puedo decir holgada, pero sí es buscar aprovechamientos, ¿no? Tenemos el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo, nace en 1970, se establece una protección total hacia la anidación de aves, pero permite un desarrollo turístico, ¿no? Y eso lo podemos ver en medios de difusión. Hay otra categoría que son los santuarios, y esos santuarios son súper chiquitos. En el caso de nosotros, había una propuesta de crear un santuario en el Arco de Cabo San Lucas, entonces es como más delimitado, ¿no? Entonces, como podemos ver, las diferentes categorías de áreas naturales protegidas, bueno, la pregunta que me pudiera hacer es ¿por qué nacen o por qué un ecosistema es parque nacional u otro ecosistema es reserva de la biosfera? Para crear las áreas naturales protegidas, obviamente tienen que haber estudios y hay una base legal, ¿no? Las áreas naturales protegidas nacen, obviamente todo el procedimiento se encuentra en la LGEPA y el reglamento de la LGEPA, que deriva de la Constitución Política, y hay un decreto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nace ese decreto? El decreto se publica en el Diario Oficial de la Federación, es de carácter presidencial, es decir, nace del Ejecutivo Federal y tiene que tener un procedimiento. No me quise meter mucho en establecer todo el procedimiento porque es largo, pero lo vamos a resumir así a grosso modo. Es, por ejemplo, y me gusta mucho hablar con ejemplos. Yo, por ejemplo, soy ciudadana mexicana y veo que un ecosistema es muy prístino, entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer para que se declare como área natural protegida? No todos los sitios son susceptibles de ser área natural protegida de carácter federal, por eso tenemos tres niveles, ¿no? El federal, el estatal y el municipal. Entonces, si se lleva a cabo un estudio para determinar que pudiera ser un área natural protegida de carácter federal, pues está el procedimiento y se somete a consideración de la CONAM. La Comisión Nacional analiza el expediente y determina si es viable o no es viable. Por ejemplo, se han hecho muchas preguntas en ciertos territorios y dicen, es que está muy bonito cierto cañón. Entonces, recordemos que la Comisión Nacional ve y la misión es conservar el patrimonio, pero a nivel nacional. Entonces, cuando son extensiones muy pequeñas, lo viable jurídicamente sería crear un área natural protegida, ya sea de carácter estatal o de carácter municipal. Por eso muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué no se protege cierto lugar, no? Entonces, sí tendríamos que analizar primero la extensión y sobre todo el ecosistema que se requiere proteger. ¿Por qué menciono qué tipo de ecosistema? Porque hay un marco legal, es decir, hay diferentes leyes que tienen que ver con la protección de los recursos naturales dependiendo del área natural protegida. Nosotros en la región, voy a poner la región para que la vean. Tenemos 19 áreas naturales protegidas. Estamos conservando 35 millones de hectáreas marinas y terrestres son 5 millones o 389. Entonces, como pueden ver, es un vasto territorio, son muchos millones de hectáreas y como hacía referencia a la diapositiva pasada, es qué marco legal. Como podemos observar aquí, tenemos zonas terrestres, que es toda la península, y zonas marinas. Entonces, como hay diferentes tipos de ecosistemas, pues obviamente tienen que ver la interacción que tienen con diferentes leyes, pues es dependiendo de qué se trata, ¿no? Yo como abogada, pues me tocan a veces casos de demandas penales en caso marinas o en el caso terrestres. Entonces es dependiendo de qué categoría, no de la categoría, sino más bien del sitio en el que se encuentra el área natural protegida. Y tenemos la Ley Federal del Mar, la Ley General de Pesca y Acuacultura, la Ley General de Bienes Nacionales, Ley General de Vida Silvestre, Código Penal. Hay diferentes leyes que tienen interrelación. Podría preguntar, bueno, la Ley General de Vida Silvestre, sí, porque nosotros, básicamente, cuando se crea el área natural protegida, con el decreto establece cuáles son las especies que se tienen que proteger, ¿no? Y hay especies que se encuentran enlistadas en las normas oficiales mexicanas que tienen cierta categoría de protección y entonces hay una interrelación con el Código Penal Federal. Es decir, si
se crea un área natural protegida y va un cazador y caza un venado que está en una norma oficial mexicana, pues tiene que ver con la Ley General del Equilibrio Ecológico, con el decreto del área natural protegida, con la Ley General del Silvestre, con el Código Penal y con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces es un caso así que pongo a grosso modo de ejemplo de cómo pudieran estar interrelacionadas todas las, bueno, algunas de las leyes junto con las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, se crea el área natural protegida mediante decreto presidencial, que el decreto tiene dos partes. La primera parte es el espíritu, nosotros le decimos el espíritu de creación, es decir, por qué se está creando esa área natural protegida, y viene la regulación primaria, ¿no? Entonces, la regulación primaria me dice qué puedo hacer y determina las zonas, qué se puede hacer en zonas núcleo y zona de amortiguamiento. Entonces, a partir del decreto, nosotros tenemos la obligación, bueno, la Comisión Nacional tiene la obligación de elaborar el programa de manejo, pero no lo elabora sola, sino que gran parte del trabajo de la Comisión Nacional viene acompañado de la participación ciudadana. Recordemos que en la Declaración de Río se establecieron 10 principios y para mí el medular y el que me ha gustado trabajar los últimos años es el tema de la participación social, porque al incluir la participación de las comunidades donde creas un área natural protegida, evidentemente tiendes hacia la justicia ambiental, ¿no? Entonces, quien esté interesado en participación comunitaria o ciudadana, échense un clavado en la Declaración de Río, principio 10, que habla de la justicia ambiental y que de ahí deriva el convenio de Escazú, que es relevante a nivel internacional y que está en espera de ser confirmado por la Cámara, ¿no? Y entonces ya nosotros estaríamos hablando de que la gente tiene que ver en el manejo de las áreas naturales protegidas. Y entonces, este programa de manejo nos va dando la pauta de qué hacer y qué no hacer dentro de un área natural protegida, ¿no? Muchas veces se dice, y yo lo he escuchado muchas veces en los procesos de creación, me ha tocado varios procesos de creación de áreas naturales protegidas, y donde se dice, es que si se crea una área natural protegida no se puede hacer nada. Entonces, eso ya, por ejemplo, viendo la tabla y que he explicado las diferentes categorías, eso no es cierto. O sea, sí se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer actividades, sí se pueden hacer usos, pero recordemos que es la zona del territorio nacional que tiene un ecosistema relevante y que se requiere cuidado, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de ecosistema y qué actividades hay ahí en la zona, es que se le da la categoría. Es decir, la Comisión Nacional no puede llegar a una zona y decir, esto va a ser parque nacional. No, o sea, no podemos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un análisis de todo el ecosistema y de las actividades que se desarrollan ahí. Un ejemplo muy claro lo tuve en el caso de cuando se hizo el cambio de reserva de la biosfera de el archipiélago de Revillagigedo a Parque Nacional. Yo me acuerdo que recibimos como 200 correos electrónicos donde decían, es que se va a proteger menos, es que al cambiar de reserva a parque, la protección se va a minorar, ¿no? Y lo podemos ver en las categorías de áreas naturales protegidas, que no era así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el caso de Revillagigedo solamente tenemos un sector naval, si hubiera existido comunidades y se establece un régimen de protección súper restrictivo, evidentemente estaría contrario a derecho. Entonces, el proceso no hubiera pasado, por así decirlo. Entonces, eso de que en un área natural protegida no se pueden llevar a cabo actividades, no es cierto, ¿no? Por eso el estudio se somete a un proceso de consulta pública. Los programas de manejo se someten a procesos de consulta pública, que en eso he estado yo creo que en más de 11, 12, 13 procesos de consulta pública, en donde se tiene que invitar a la comunidad y a todos los que tengan interacción con el área natural protegida a preguntarles qué les parece, ¿no? Evidentemente hay una propuesta y se dice, bueno,
esta es la propuesta y cada uno opina desde su trinchera, y que, les digo, va vinculado al principio 10 de la Declaración de Río, donde se establece que se tienen que hacer las consultas, ¿no? Inclusive hubo una sentencia de derechos humanos donde le decían a la CONAM, tienes que consultar, y se ha avanzado. De hecho, tenemos unos lineamientos para llevar a cabo procesos de consultas públicas, eso los pueden encontrar en la página de la CONAM, y también el proceso de creación de un área natural protegida y de un programa de manejo. Todos esos lineamientos se encuentran en la página de la CONAM, que ustedes pueden acceder, es www.conam.gov.mx. Entonces, bueno, como podemos ver, la diversidad de ecosistemas que contamos en la península, pues ha permitido que tengamos pues todas las categorías de áreas naturales protegidas en la región, ¿no? Tenemos 19 áreas naturales protegidas, desde la línea de Tijuana hasta Revillagigedo. Que voy a poner los ecosistemas relevantes. Bueno, esto lo voy a poner al final. Tenemos, se encuentra bosque de pino encino y bosques endémicos. Por ejemplo, en la isla Guadalupe tenemos el bosque de ciprés de Guadalupe, es único y que se están haciendo acciones de reforestación. Y también en la isla de Cedros se cuenta con un bosque de pino. También está en San Pedro Mártir, que ustedes lo deben de conocer, Constitución, y en Sierra La Laguna. Entonces, ese tipo de ecosistemas que es relevante a nivel nacional y que se requieren tener un cuidado, pues ya tienen cierta categoría de área natural protegida en la península. Luego, es relevante señalar que en la península de Baja California se encuentra tenemos una selva baja caducifolia. Pues todo el mundo va a decir, pues es que en Sinaloa hay en Sinaloa y en la parte baja. Pero resulta ser que cuando se separa la península del macizo, queda una selva baja caducifolia y que para la CONAM resulta relevante. ¿Por qué? Porque está dentro de Sierra La Laguna, y Sierra La Laguna es como, bueno, yo he escuchado mucho que dicen, pero sí es cierto, es el tinaco de La Paz y de Los Cabos. Entonces, por esa razón resulta la relevancia de protegerla, ¿no? Y tenemos a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, que protege esa selva baja caducifolia para proteger todo el ciclo hidrológico, ¿no? También tenemos matorrales que sí me gusta resaltar, y que lo voy a poner, que la dirección regional cuenta con una extensión de más de 6 millones de hectáreas, que son 2.5 millones de hectáreas del Vizcaíno, más 2.5 millones de hectáreas de Valle de los Cirios, y si lo juntamos con la protección que tiene Bahía de Los Ángeles más las islas, tenemos 6 millones de hectáreas, ¿no? Yo creo que es un territorio enorme y que pues tenemos que protegerlo. Luego, pues como podemos ver, no solo concentramos la parte terrestre de la península, sino también las partes marinas, y tenemos arrecifes rocosos, en el caso de las islas, arrecifes de coral. Tenemos el único arrecife de coral en la parte del Pacífico Norte, que sería Cabo Pulmo, y que muchos han visto en las noticias, y se llevan esfuerzos de conservación en la zona. Hay bosques de macroalgas, mantos de rodolitos, zonas pelágicas, y un caso muy interesante, porque yo no sabía nada, tengo que reconocer que yo no sabía nada de las famosas ventilas hidrotermales, ¿no? Cuando me toca elaborar el programa de manejo, yo así, ¿what? O sea, ¿cómo vamos a regular una zona que está a 10 kilómetros, pero del fondo marino? Pues sí, resulta muy importante conservar ese territorio. Si bien es cierto, no hay submarinos ni nada cómo llegar, pero sí, al momento de que se establece el área natural protegida y se pone un programa de manejo, lo que nos preocupaba era la minería submarina, ¿no? Que ahorita está muy en boga, y que sí se tienen que proteger esos espacios, ¿no? También hay una protección hacia los manglares y marismas de la península. Pero no solo es el ecosistema, sino también las especies que se encuentran
dentro de la ANP. Nosotros como regional, yo hablo nosotros porque para mí la CONAM es nosotros, ¿no? Tenemos casi más de 1000 especies de peces y si se dan cuenta, alberga el 80% de especies de mamíferos marinos. En Loreto se encuentra la ballena azul, se tiene el tiburón blanco que solamente se avista en 5 sitios a nivel mundial. Se tiene la migración de la ballena gris en la parte del Vizcaíno y tenemos los procesos de migración también de la ballena jorobada y del tiburón ballena, así como de lobos marinos, etc, etc. Y hay especies en categoría de riesgo que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, que en el caso de San Pedro Mártir se tiene un proyecto de protección hacia el cóndor de California. En el caso de Revillagigedo está el caso de la paloma del Socorro. Ese caso sí es muy relevante. La paloma se extinguió, unos alemanes se llevaron una pareja a Frankfurt y el zoológico empezó a protegerla y ahorita hay un proyecto, está la UNAM, el INECOL, donde establecieron de cierta manera como el ecosistema en el que estaba en la isla para que se fuera acostumbrando y próximamente se va a hacer el traslado a la isla, ¿no? Para que vuelva esta población y que se empiece a recuperar. En el caso del sur tenemos a la mascarita peninsular, que es una especie endémica, y un caso súper relevante que se tiene es el berrendo de California, que fue el berrendo peninsular, fue, pues, no quiero decir que fue extinto, pero sí las poblaciones se vieron minimizadas y hay un esfuerzo de conservación para regresarlo, para aumentar las poblaciones, ¿no? En el caso del tiburón ballena lo tenemos en Bahía de Los Ángeles y que me gustaría decirlo aquí, en el caso de las zonas de refugio. O sea, la Comisión Nacional, en el caso de la Dirección Regional, y que les mencionaba al inicio, no solo ve áreas naturales protegidas, es el instrumento jurídico, es el instrumento que tiene mayor fortaleza jurídica. ¿Por qué? Porque hay un decreto, hay un programa de manejo y eso le da toda la certeza jurídica de poder llevar a cabo la defensa, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de abogada, y que yo puedo decir, no, está en el decreto, en el programa de manejo, entonces por lo tanto vimos la interrelación con todas las leyes y que se tienen que cuidar. Sin embargo, como dirección regional hay otras modalidades de conservación que muchas veces solamente son mencionadas en ley, pero vale la pena mencionarlas. En el caso, tenemos sitios Ramsar, que es una designación internacional, y en el caso de la dirección regional tenemos 19 sitios, ¿no? Hay 3 zonas de refugio. Las zonas de refugio las establece la Ley General de Vida Silvestre y es para aminorar o eliminar cualquier tipo de amenaza hacia cierta especie. En el caso de nosotros tenemos el refugio de tortuga amarilla, que está en el Golfo de Ulloa, el refugio de la ballena jorobada, que es todo el Golfo de California, y el último que se emitió, porque se emite mediante acuerdo secretarial. Como podemos ver la diferencia, el área natural protegida se emite por el presidente, el Ramsar es una designación internacional y la zona de refugio es un sitio que se encuentra regulado por la Ley General de Vida Silvestre y se emite mediante acuerdo secretarial. Entonces podemos ir visualizando las categorías, ¿no? Y la última que les decía es la del tiburón ballena. Esa la ve la dirección regional y se regulan, bueno, podría hacer una presentación de eso porque es un tema que me gusta y lo llevamos, es cómo se han regulado todas las actividades turísticas para evitar las amenazas a la especie de tiburón ballena que tiene un proceso de migración de Bahía de Los Ángeles hacia Revillagigedo y que se encuentra de octubre a mayo en la Bahía de La Paz y que resulta muy interesante para los turistas realizar el avistamiento, ¿no? Entonces, tenemos entonces áreas naturales protegidas, Ramsar, zonas de refugio y las más interesantes a mi punto de vista legal son las ADBCs, que creo que
Ives va a hablar un poco de ellas, pero ¿cómo decirlo? La intención que tiene cada propietario de llevar a cabo, decir, yo quiero conservar mi predio, ¿no? Yo quiero apostarle a la conservación, entonces mi predio lo voy a destinar a la conservación. No significa que no pueda hacer nada. No, como hemos visto, en las áreas naturales protegidas se pueden desarrollar un sinnúmero de actividades, pero de manera regulada, ¿no? Entonces, las ADBCs, como les decimos nosotros, se encuentran en ley, es un área natural protegida de carácter federal, es decir, si bien es cierto, es una intención y me dan un certificado, la convierte en una ANP de carácter federal, entonces ya por ese hecho se pueden dar este blindaje, esta certidumbre de que tenemos un área con una modalidad por ley, ¿no? Y que la podemos conservar. Otro tema muy interesante son los terrenos nacionales, que deriva de la Ley General de Bienes Nacionales. Les comentaba al inicio que la propiedad la propiedad en sí originaria es de la nación, entonces hay ciertos terrenos que se encuentran, por así decirlo, la ley los dice, ¿no? Baldíos, y se hace todo un procedimiento y además la misma ley dice, si se crea un área natural protegida y tienen terrenos nacionales, se tienen que destinar a la conservación. O sea, no hay para dónde hacerse. Entonces, cuando se crea el área natural protegida terrestre, se tiene que hacer un ejercicio de que si tiene terrenos nacionales, los cuales se tienen que solicitar y su destino siempre será la conservación, ¿no? Lo mismo pasa con los acuerdos de destino, que es toda la zona federal y que creo que van a hablar en las siguientes sesiones de ese tema. Y no significa nada más que conservarlo, ¿no? Sabemos que la costa es muy vulnerable y que hay un sinnúmero de actividades y que realmente no tienen este estatus de protección. Pues bueno, la dirección regional ya cuenta con 1,400 kilómetros, o sea, se escucha fácil, pero sí, llevar un seguimiento y una supervisión es un trabajo muy pesado, ¿no? Entonces, podemos ver las diferentes modalidades y todas estas modalidades y todas esas hectáreas y todos esos kilómetros, pues obviamente tienen que tener la supervisión no solo de la dirección regional, sino de las diferentes direcciones de área natural protegida que dependen de la dirección regional y que evidentemente tienen una función y tienen una misión. Cuando se crea un área natural protegida, se establece un director y el director es quien está obligado por ley de supervisar que todas las actividades y acciones sean compatibles con la normatividad. Entonces, híjole, no sé de tiempo, pero creo que ya me estoy pasando. Pero sí no quiero irme sin dejar el mensaje, ¿no? O sea, se crea el área natural protegida y muchas veces decimos, pues es que la CONAM los tiene que cuidar, ¿no? Yo creo que es un compromiso de todos porque, como podemos ver, son ecosistemas relevantes, son ecosistemas en buen estado de conservación, son ecosistemas que no han sido dañados por la acción del hombre. Entonces, hay una corresponsabilidad, ¿no? Es decir, yo quiero visitar San Pedro Mártir, yo quiero visitar las ballenas en Vizcaíno, yo quiero visitar Sierra La Laguna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, lo mínimo que tenemos que hacer es cumplir lo que dice el reglamento, el programa de manejo, porque por algo se ponen las reglas, para que se siga conservando. Entonces, mientras siga habiendo esta corresponsabilidad de la CONAM de cuidar, conservar, a largo plazo, al futuro, porque no es una cuestión de que cuido hoy y mañana no, sino es una cuestión de preservación para las generaciones futuras. Y si yo como ciudadano visito un área natural protegida y conservo, yo creo que ese patrimonio natural de México pudiera, ahora sí que decir, que lo puedan disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos y mucho más allá. Entonces, es todo lo que tengo que decir de las áreas protegidas. Bueno, pudiera decir más cosas, pero yo creo que el tiempo ya no me da. Muchísimas gracias, Dilia. Definitivamente es un tema muy interesante y pues nos apasiona muchísimo a todos nosotros, ¿no? Estaremos recibiendo preguntas, ya tenemos algunas, las vamos a contestar al final de la sesión de la charla de Ives.
vamos a continuar con la charla de Ives Dávila. Lo presento para ustedes. Ives es un biólogo egresado en 2009 de la Facultad de Ciencias de la UABC y durante su carrera universitaria se involucró en actividades de conservación y educación ambiental como voluntario en el Parque Nacional Constitución de 1857. Desde hace 10 años, Ives colabora en la Secretaría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado en Baja California como técnico operativo del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Se integró Ives al proyecto Resiliencia como un oficial de campo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y apoyaba con este proyecto actividades del Programa de Adaptación a Cambio Climático, el manejo de fuego y la certificación de ADBCs, entre otras actividades. Ives actualmente se desempeña como consultor forestal del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir y nos va a platicar un poquito sobre el contexto de la ANP Sierra San Pedro Mártir y su relación con estos ADBCs y las acciones de mitigación del cambio climático, que es una charla también muy interesante. Adelante, Ives, los esperamos. Al final sus respuestas vamos a compartirlas con nuestros ponentes para que sean respondidas. Adelante, Ives. Muchísimas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Sí, vamos a platicar un poco sobre cómo es que apoyan las áreas protegidas a mitigar los efectos del cambio climático y cuáles son las estrategias o medidas que se implementan, ¿no? En el caso particular de San Pedro Mártir. Permítame que no. Bueno, para empezar, pues, ¿qué impacto es lo que tiene el cambio climático sobre el planeta, ¿no? El cambio climático puede tener impactos sobre el ecosistema, afectar la biodiversidad, en el almacenamiento del carbono y los hábitats que habitan en esos ecosistemas. También los efectos del cambio climático pueden afectar a los sistemas humanos, como en el caso de la agricultura y todas esas actividades económicas que son de beneficio para la población, ¿no? Y que son también resultados de los servicios ambientales de cada ecosistema. Los sistemas urbanos, como el transporte, edificios y el estilo de vida de las personas, también es afectado por el cambio climático. Poniendo un ejemplo, las tormentas fuertes, en este caso los huracanes, pueden llegar a afectar a toda una población si estos no se encuentran adaptados adaptados a este tipo de climas, afectando también el sistema económico. Si tienes un cultivo y llega un huracán, pues va a arrasar con tu cultivo, entonces tu cultivo ya lo pierdes, toda la parte económica que le invertiste y lo que pudieras haber ganado con ese cultivo, pues se pierde, ¿no? Y también algunas otras cosas que se pueden perder, ¿no? En sistemas sociales, pues igual hay marginación e inclusive hasta conflictos, ¿no? Vemos en las noticias en Chihuahua, si no mal recuerdo, hay un conflicto muy fuerte con el agua, que también hay una parte de política en ese sentido, ¿no? Entonces, como les decía, el cambio climático pues tiene varios impactos sobre la humanidad, ¿no? Y hablando de estos impactos, y los impactos pues vienen siendo más hacia los servicios ambientales, hablando de áreas protegidas, que las áreas protegidas no son solamente hay zonas que no están dentro de este sistema de áreas protegidas a nivel nacional que mencionaba Dilia, pero hay otras zonas de bosque que pudieran ser áreas protegidas, ¿no? Eso sí, el dueño de este lugar quisiera entrar a este esquema. Y ese tipo de ecosistemas, ya sea matorrales, ríos, bosques o lagos, nos dan servicios ambientales, como la fijación del carbono, la captación y filtración de agua, la producción de oxígeno, polinización y protección contra desastres naturales, ¿no? Esto es muy importante, la protección contra desastres naturales, porque si un ecosistema se pierde, en este caso hablamos de un manglar, los estragos de las tormentas como los huracanes pues se van a intensificar sobre la zona que vive cerca de la costa, ¿no? Entonces, este tipo de ecosistemas nos ayudan mucho a que las tormentas, como les digo, el caso de los huracanes, no pegue tan fuerte.
Entonces, ese es un servicio ambiental que brinda ese tipo de ecosistemas, pero también los demás ecosistemas dan algún otro tipo de bienestares, ¿no? Como los recursos naturales para producir la madera, el agua, alimentos inclusive, ¿no? Y también algunos medios de vida como la agricultura, la ganadería y el turismo. Como saben, en el caso de San Pedro Mártir, pues es un sitio en donde llega mucha gente a visitar y a conocer el área protegida. Entonces, estos tipos de servicios ambientales son los que nos brindan los ecosistemas, los diferentes tipos de ecosistemas que también lo mencionaba Dilia, ¿no? En todo el país hay una variedad de ecosistemas que están integrados en estas áreas naturales protegidas. Y bueno, uno de los beneficios que tienen los ecosistemas y lo que más se menciona es los sumideros de carbono, ¿no? Los ecosistemas, tanto bosques y océanos, absorben el CO2 para, ahora sí que mitigar estos efectos, ¿no? Por ahí está una técnicas artificiales. Esto son tecnologías que se han estado implementando, pero bueno, eso ya es otra plática. No soy experto en este tema de técnicas artificiales, pero lo que les puedo decir es de que captan el CO2 de los combustibles y se almacenan en el subsuelo, ¿no? Y bueno, esto puede tener algunas afectaciones, inclusive climáticas también, si se llegara a ver una ruptura de los tubos con los que utilizan. O sea, es otro tipo de cosas, ¿no? Pero aquí nos vamos a enfocar más hacia los servicios que brindan los bosques, ¿no? Y cómo nosotros, o en este caso las áreas protegidas, y también nosotros colaboramos para que estos ecosistemas permanezcan y puedan realizar este tipo de actividad, ¿no? Dentro de los instrumentos que se tienen en las áreas protegidas, pues se encuentran los programas de adaptación al cambio climático. En el caso de San Pedro Mártir, ya se cuenta con este programa de adaptación al cambio climático. Este programa fue financiado por el Fondo Mundial y fue ejecutado por la CONAM. Y bueno, este nombre del proyecto pues, fue Resiliencia, en el cual tuve la dicha de participar, ¿no? Estos tipos de programas de adaptación al cambio climático por parte del proyecto Resiliencia se realizaron en 17 áreas naturales protegidas. Antes de Resiliencia, creo que ya había una primera generación de programas de adaptación al cambio climático. Lo que diferencia a las primeras generaciones a esto es de que estos programas de adaptación al cambio climático, que se pudiera decir de segunda generación, vienen acciones basadas en ecosistemas para la adaptación del mismo ecosistema y de las comunidades, ¿no? ¿Cómo se formularon esos programas? Formularon a partir de la colaboración comunitaria. Se realizaron talleres en donde las personas colindantes al área dieron información muy valiosa para poder realizar lo que son las acciones a implementar dentro de la zona de influencia de estas áreas, ¿no? Como dice en la fotografía, pues este programa de adaptación al cambio climático se hizo a nivel complejo, donde se involucra a Parque Nacional Constitución de 1857. Una vez que se hicieron los talleres comunitarios y toda la información recabada en ellos, se hicieron otro tipo de talleres con gente experta, ¿no? Para validar y generar más información respecto a los resultados de esos talleres. Pero bueno, ustedes preguntarán, ¿pero qué resultados se obtuvieron? Se obtuvieron de los talleres comunitarios los ecosistemas de que las personas aprovechan los servicios ecosistémicos, ¿no? Digamos, y los medios de vida también. Por ejemplo, medios de vida como la ganadería, la agricultura, apicultura, todo ese tipo de actividades que son resultantes de un servicio ambiental, ¿no? Una vez tenido esta información sobre las actividades económicas que se realizan y haciendo este ligue entre la actividad económica y servicio ambiental, se determinaron los servicios ambientales que las personas aprovechan y los medios de vida. Pero también se determinó cuáles eran las problemáticas que ya estas áreas o estas zonas ya estaban sintiendo respecto al cambio climático. Obviamente también se les dio una introducción de lo que es el cambio climático y muchos de ellos ya lo sabían, pero otros no. Sabían los efectos porque ya lo estaban viviendo, pero no se imaginaban que era por causa del cambio climático, ¿no? Entonces, pero también una parte bastante interesante es de que muchas de estas personas ya tenían acciones para adaptarse, ¿no? O sea, empíricamente ellos ya estaban implementando medidas de adaptación porque pues ya tenían ahora sí que los efectos encima, ¿no? Una vez que se
como decía, se generó esta información, se realizaron los talleres, se empezaron por medio de los talleres participativos, se formó un grupo que está conformado por academia, organizaciones civiles y representantes también de las comunidades y del gobierno. Entonces, una vez teniendo esta información, se empezaron a generar acciones. Para este caso del programa de San Pedro Mártir y Constitución, se generaron 9 tipos de estrategias, y cada estrategia vienen sus acciones y cada línea de acción que se tiene que implementar, ¿no? Una vez tenido todo esto, pues todo lo que se está implementando, más bien que está dentro de este programa de adaptación al cambio climático, se tiene que implementar en el complejo. Como ustedes pueden ver, tenemos una zona delimitada que está en rojo, que es prácticamente todo el área de influencia, por decirlo así, de este programa, ¿no? Nosotros, bueno, el área protegida, tanto de Constitución como de San Pedro Mártir, tienen que implementar las acciones que están del programa en esta zona, dirigidas a estos objetos socioambientales, como son los humedales, bosques de coníferas, chaparrales y agroecosistemas, que estos objetos de conservación pues se generaron a partir de esos talleres comunitarios que les mencionaba. Y bueno, y las acciones que están dentro de este programa se generaron a partir de los talleres con el grupo de expertos, ¿no? Bueno, de una de las cosas que el proyecto de resiliencia fortaleció y que integró dentro de sus actividades fue la de fortalecer los corredores biológicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los corredores biológicos? Son espacios geográficos que sirven de conexión entre los ecosistemas para realizar un intercambio genético entre flora y fauna, y también de esta forma pues aseguras la permanencia de los servicios ecosistémicos que le mencionaba en un principio. Como ustedes pueden ver, pues toda la área de influencia de este programa pues es bastante amplio, y bien se pueden seguir realizando acciones para fortalecer estos corredores biológicos, ¿no? Dentro de este complejo. Y una de las acciones que se realizó durante el proyecto de Resiliencia pues fue la certificación de áreas voluntarias a la conservación. Aquí le puse el título como zonas de amortiguamiento, dado que esas áreas se encuentran prácticamente en la colindancia de San Pedro Mártir, y pues puede ser una continuación de esta área protegida que ayude a conservar las especies que en esta zona habitan. Pero también, como decía Dilia, que se pueden realizar actividades productivas. Las áreas destinadas a la conservación se realizan, ya lo mencionaron en algunas otras presentaciones, a petición del interesado, en este caso los dueños de los predios. Ellos quieren sumar a esta categoría, se acercan con la CONAM y se realiza todo el trámite, ¿no? Estas áreas tienen la ventaja de pues, que puedes poner una zona para conservar y algunas zonas para realizar aprovechamiento. Y también pues, tienen un tiempo de vida, ¿no? Y ese tiempo lo pone el dueño. Pueden ser de 10 años hasta 100 años, como lo mencionaban anteriormente los compañeros de ProNatura, que ellos pusieron en sus áreas hasta 100 años, ¿no? Y seguramente los que tienen tierra peninsular están igual, ¿no? En este caso se logró certificar estas 3 áreas, los montes San Pedro 1, 2 y 3, que son estos 3 que ustedes están viendo aquí con el apuntador. Y pues de esta forma fortalecemos esta conectividad que hay entre el parque y la zona aledaña a él, ¿no? ¿Y cómo se fortalecen? Pues a través a través del diálogo con los mismos dueños de los predios. Ellos al momento que deciden entrar a este esquema, pues tienen que plantear cuáles son sus objetivos dentro de esa área, qué es lo que quieren conservar, qué actividades son las que quieren realizar, si quieren realizar actividades ganaderas o inclusive actividades de aprovechamiento maderable. Se tiene que determinar cuáles son las zonas que ellos quieren realizar este tipo de actividades y las zonas que pretenden conservar.
pero también es muy importante el trabajo en equipo, porque pues no solo los propietarios se avientan la chamba de generar toda esta información, porque para poder hacer la certificación, pues se tiene que llenar un formato, que en ese formato tienes que poner el tipo de vegetación, inclusive partes de cartografía, delimitarlo, ¿no? Entonces es un trabajo bastante, no pesado, pero sí largo, que los mismos propietarios, pues en ocasiones no tienen, o no pueden realizar el trabajo porque tienen otras actividades que hacer, y para eso tienes que también formar alianzas, ¿no? Por eso puse la imagen esta de los puñitos ahí juntos, porque todo este tipo de actividad o de certificación se tiene que hacer en conjunto, ¿no? En donde los propietarios se juntan o se dialogan con la CONAM para poder realizar este tipo de certificación, y a la vez poder buscar a un aliado que colabore una vez que ya se certificó el área, ¿no? Porque como lo mencionaban también en presentaciones anteriores, al momento que tú certificas un área voluntaria de la conservación, también tienes obligaciones como hacer este tipo de informes anuales. Si hay un ilícito ambiental, de denunciarlo. Si no lo denuncias, pues te puedes meter en algún lío, ¿no? Porque ya está contemplada como un área natural protegida. Igual la licenciada Dilia pudiera reforzar esto, o podría decirme que estoy echando mentiras, ¿no? Pero ya es una categoría de área protegida y sí se tienen este tipo de responsabilidades, ¿no? Eh, y por ahí una de las preguntas que nos hacían de cuál era la experiencia en realizar este tipo de actividades en la cual yo colaboré, pues algo gratificante, ¿no? Porque para empezar, ¿cómo te acercas a la gente? ¿Cómo te acercas a la gente para mencionarles ese tipo de, de categorías? Porque muchos de ellos piensan que a lo mejor al momento que tú lo haces a DBC, pues le vas a quitar el terreno. Entonces, y es totalmente erróneo. El terreno sigue siendo de ellos. Ellos inclusive pueden decir, yo lo voy a dejar por 5 años y en 5 años ya dejo de protegerlo porque a lo mejor lo voy a vender o porque tengo otros planes para ese terreno, ¿no? Entonces, aquí se tiene que hablar con claridad a las personas que se quieren integrar a este sistema, eh, y también pues, se le tiene que dar un seguimiento en el caso de la implementación de sus objetivos, porque en ocasiones ellos tienen objetivos que a lo mejor no van dentro de este sistema, ¿no? Y igual le puede decir, bueno, pues si este objetivo que usted me está planteando no lo puede realizar con la DBC, pues a lo mejor hay una otra forma de darle otro tipo de categoría, ¿no? Por ejemplo, una UMA de conservación pudiera ser una de ellas, ¿no? Pero eso dependiendo también qué es lo que quieren hacer, si quieren hacerlo más ecoturístico, qué sé yo, ¿no? Pero sí es muy conveniente hablar claro, hacer este intercambio de experiencias, intercambio de información y la formación de las alianzas, ¿no? A ver, espero que no se me pase otra cosa. Sí, bueno, creo que es todo. Fue así algo muy rápido de cómo es lo que las áreas protegidas colaboran, y así resumidas palabras, pues las áreas protegidas pues son una fuente muy importante de absorción de CO2, que sin estas áreas protegidas pues simplemente sería un caos total, ¿no? La temperatura del planeta ya se ha demostrado que ha estado aumentando durante este tiempo, y las proyecciones climáticas que se tienen a futuro no son muy alertadoras si se siguen incrementando los gases de efecto invernadero. Este tipo de efectos, pues obviamente va a contribuir a que las especies migren, inclusive algunas especies desaparezcan. En caso de las áreas protegidas y los programas de adaptación al cambio climático, es muy importante poner la parte de gestión de riesgos, de desastres, porque los desastres, por ahí decían, los desastres son normales, son naturales. Cuando se convierte en un desastre es cuando realmente una comunidad o un estado o un país no está preparado para afrontar este tipo de fenómenos naturales.
ahí se convierte ya en el desastre. Si se forman políticas o se forman estrategias para prevenir o en este caso adaptarse a estos efectos, los desastres pues ya no van a ser desastres, ¿no? Simplemente se va a adaptar a ese tipo de fenómenos y la recuperación después de estos fenómenos va a ser mucho más rápida, ¿no? Y bueno, para este tipo de recuperación, pues como le comentaba, tiene que ver toda la parte jurídica, las leyes, las políticas públicas y también la inversión, ¿no? Por eso es de que es muy importante poder mantener esas áreas protegidas y aquellas personas que tienen algún tipo de terreno que ellos consideren que es importante o que tiene alguna representatividad de especies, pues se pueden acercar a la CONAM o inclusive a Terra Peninsular o a ProNatura y Cosas Salvajes, creo que también tienen, manejan ese tipo de categorías o de esquemas para asesorías y poder ver cómo es que pueden ingresar a estas categorías y también los beneficios, ¿no? Bueno, algo que no mencioné en el caso de las ADBCs de San Pedro Mártir es de que con el programa de adaptación al cambio climático, pues ya se contemplan implementar acciones dentro de estas áreas, dado que forman parte ya de esta categoría y aparte, perdón, me estoy ahogando con la saliva. Aparte, las acciones que están dentro del programa de adaptación al cambio climático están ya dentro del programa de manejo del parque y obviamente pues se tienen que implementar las acciones, ¿no? Entonces, este año precisamente se hicieron acciones dentro de estas ADBCs, se manejó el material combustible y se rehabilitaron algunas brechas cortafuego. Esto pues para evitar en algún futuro que algún incendio que se provocara afuera del área protegida, cercano de estas áreas voluntarias, pues se pudiera contener un poco, ¿no? Haciendo como un tipo de barrera. Entonces, no solamente los beneficios que hay por medio del parque, también hay otro tipo de beneficios para las ADBC. Por ejemplo, teniendo una categoría como ADBC, pues es un poco más fácil, digo un poco, ¿no? Porque tampoco es nada de seguro, de que se le pueda dar algún tipo de financiamiento por medio de alguna fundación o por medio de otros programas de gobierno, dado que tienen esta característica que son áreas de conservación y pueden ser como un puntito, ¿no? Para poder acceder a este tipo de financiamientos. Pero como les digo, ¿no? Todo esto es un trabajo en conjunto. Una vez que ya se tienen estas áreas voluntarias a la conservación, pues se tiene que seguir el seguimiento de ellas, se tiene que seguir el diálogo con los dueños para poder inclusive solucionar algún tipo de problema, ya sea de plagas, ya sea de incendios, o algo que ellos quisieran desarrollar dentro de sus áreas para poder seguir avanzando, ¿no? Y poder ir cumpliendo estos objetivos que se plantean desde un inicio. Y bueno, así a grandes rasgos, pues sería todo de mi parte. Espero y sus preguntas. Muchas gracias, Ives, claro que sí. Vamos a presentar, antes de las preguntas, una pequeña encuesta que se responde rápidamente en su pantalla, va a aparecer en estos momentos. Les agradecemos su respuesta en estos breves minutos en los que aprovecho para comentarles que en Terra Peninsular estamos celebrando hoy el 6º aniversario de una de nuestras áreas destinadas voluntariamente a la conservación. La Reserva Natural Punta Mazo cumple hoy 6 años y los invitamos a todos ustedes a que la conozcan y a que se sumen a estos esfuerzos de conservación de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Muchísimas gracias por responder nuestra encuesta. Vamos a hacer algunas preguntas para Dilia y para Ives. Comenzamos con una pregunta para Ives que nos hace Norma y pregunta: ¿cómo fue el proceso de planteamiento de objetivos con los ejidatarios de las ADBCs colindantes al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir? ¿Cuáles fueron los retos? Bueno, aquí los planteamientos objetivos fue primero que nada ver qué es lo que ellos querían hacer a futuro con su área y qué es lo que ellos ya estaban realizando, ¿no? A partir de eso ya se pudo decir, bueno, si tú para esta zona lo único que quieres es conservar, pues conservamos todo el área y
haces tu programa de manejo, porque también bueno, no sé si era programa de manejo, creo que ya cambió el nombre, que era plan de manejo. Bueno, haces tu programa, tu documento en donde pones todas las acciones que vas a hacer, ¿no? Pero aquí lo principal era ver cuál era lo que ellos querían hacer desde un inicio en esa zona, o en su caso, qué es lo que ya estaban haciendo para poder decir, bueno, vamos a irnos por esta línea que es conservación, o vámonos por esta línea que es aprovechamiento sustentable o turismo, ¿no? Y pues el reto más que nada fue el diálogo, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos la información muy técnica y al momento que hablamos con las personas, muchas veces no nos entienden o nos entienden mal, entonces, o no nos damos a entender en ocasiones, entonces es muy complicado a veces cuando no te das a entender y ya en ocasiones hasta creas conflictos, ¿no? Porque ellos piensan que tú quieres manejar de su área, pero pues es totalmente falso, ¿no? Nosotros no queremos manejar su área porque ellos lo van a manejar. Entonces, aquí el reto es un diálogo bastante claro entre las dos partes y que todo quede ahora sí que en lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y más que nada guiarlos sobre esta planeación. Muchas gracias, Ives. Ahora haremos una pregunta para Dilia. Nos pregunta Leticia, al ser complicado llegar hasta las ventilas hidrotermales, ¿cuál fue el mayor reto en la elaboración de este programa de manejo? Bueno, primero era tener un grupo colegiado de investigadores que tuviera el conocimiento del tema. Sí se localizaron geólogos y gente que hubiera tenido trabajo en las ventilas hidrotermales. De hecho, participó un ruso en la elaboración del programa de manejo. O sea, sí hubo personas que hubieran estado en este tipo de sitios y que sobre todo reconocieran la importancia, ¿no? CEMAR también tiene muchos estudios al respecto. Y bueno, al final del día ellos dieron la pauta de cuál debería de ser o sea, qué es lo importante proteger y cómo, y que al final del día el programa de manejo es eso, qué uso se puede dar dentro del sitio y cuál pudiera ser la posible amenaza para prevenirla, ¿no? Entonces, sí fue todo un reto, pero pues se logró. Los invito, los programas de manejo están en la página de la CONAM y ahí pueden ver la caracterización. Bueno, el programa de manejo es otra presentación de 1 hora, yo creo, pero ahí nos dice qué ecosistema es, qué bichitos existen ahí. También participó Monterey Bay, que nos facilitó las fotos y nos facilitó información porque viven ahí bichos que soportan grandes temperaturas y que son muy importantes y que uno pudiera decir, pues nadie va a ir ahí. Sí, tenemos solicitudes del gobierno francés, de Estados Unidos, que vienen y hacen exploraciones y obviamente pues esas bichitos que viven ahí pues son termo no sé qué le llaman y el ADN lo llevan para hacer ciertas medicinas. Entonces sí es un tema interesante y sí los invito a que revisen el programa de manejo. Muchas gracias, Dilia. Todavía tenemos varias preguntas. Nos pregunta Paola Fuentes, ahí ves, que a dónde tiene que dirigirse o cómo puede llegar a ser un guardaparques de una ANP o una reserva de la biosfera. Y en general había visto que se habían creado una escuela de guardaparques hace 1 o 2 años. Pregunta ella si sigue activa o vigente esta escuela. Igual pueden cualquiera de los dos responder esta pregunta. Ok, bueno, sobre cómo acercarse, pues es simplemente, pues ahora sí que ir a tocar puerta, ¿no? A las áreas protegidas, a ver si hay alguna vacante disponible. En el caso de San Pedro Mártir, los guardaparques son biólogos, algunos, y otros pues tienen algunos oficios como mecánica, carpinteros. Entonces, eh, pues así que acercarse a estas áreas, ¿no? Dejar sus currículums. Y bueno, lo importante de esto es tenerle, ahora sí que amor a la conservación, ¿no? Es aquí tener esa parte de conciencia para poder trabajar en un área protegida, porque muchas veces, bueno, y también aguante, porque muchas veces estás inclusive meses fuera de tu hogar, de las comodidades, y para muchos no aguantan, ¿no? Entonces hay que tener también esa parte de dureza.
¿Y qué otra pregunta fue? ¿Era de cómo acercarse para qué? Que si había a una escuela de capacitación vigente. Ok. Fíjate, yo también había mencionado, igual Dilia me puede apoyar, que habían abierto una escuela para guardaparques a nivel nacional. Se abría por convocatoria, ¿no? Y creo que, si no estoy echando mentiras, ingresaban guardaparques de las áreas protegidas y se les certificaba como guardaparques, ¿no? Creo que eso todavía está en proceso. No sé si ya está bien consolidado, pero una de las cosas que se ha estado trabajando a nivel nacional es de fortalecer o darle esa distinción al guardaparque, ¿no? De tener un nombramiento, porque creo que a nivel jurídico, a nivel de las normas, no hay una figura del guardaparque. Entonces, es lo que se está haciendo. Las áreas protegidas, lo que sí hacen son capacitaciones continuas en manejo de fuego, manejo de combustibles, de primeros auxilios, que si bien esas capacitaciones seguramente las dan en este tipo de escuelas, ¿no? Bueno, eso es lo que sé. Muchas gracias, Ives. Vamos a despedir ahorita a Ives, nos quedamos con Dilia y otras preguntas más. Muchas gracias, Ives, por tu participación. Hay algunas preguntas todavía que te haremos llegar para ver si es posible responderlas más adelante vía correo electrónico. Para Dilia hay todavía algunas preguntas más. Una de ellas es de María Miranda, que pregunta, ¿quién propone la implementación de zonas como ANP ante la CONAM? ¿Cualquier ciudadano tiene esta facultad? Sí, la Ley General del Equilibrio Ecológico nos establece el procedimiento, bueno, el reglamento también de la LGP en materia de áreas naturales protegidas, por el cual se va a someter cierto territorio a ser destinado a un área natural protegida. Sí, es un estudio exhausto, es decir, sí lo puede presentar una institución académica, es decir, si un ciudadano tiene interés, se hace alianza con una universidad, porque obviamente tienen que presentar datos de monitoreo, es decir, qué hay en el área, y para que una persona solita haga el estudio, pues la verdad es muy complejo, pero puede verse apoyado de alguna institución académica o una organización de la sociedad civil. En este caso, se hace la propuesta y se somete a consideración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se evalúa y se ve la pertinencia de que se decrete como área natural protegida, ¿no? Y eso lo podemos buscar cuando se ponen a consulta los avisos por los cuales se da a conocer a la población en general los estudios previos justificativos. Es decir, cuando se quiere decretar un área natural protegida, el primer paso es elaborar el estudio previo justificativo, que todo el contenido viene en el reglamento, es decir, no es nada más un estudio así, sino hay unos lineamientos y te dice tiene que traer esto, esto y esto y esto, porque obviamente tenemos que justificar la creación de esa área natural protegida. Entonces, sí pudiera ser cualquier ciudadano, pero obviamente en alianza con instituciones para que se haga ese estudio previo justificativo y la CONAM lo evalúe, ¿no? Muchas gracias, Dilia. También nos pregunta Claudia Janet, ¿cómo es que no aplica el plan de manejo en el ANP Balandra? Y nos comenta que el incremento de número de visitantes ha sido exponencial desde que fue decretada en el 2012, a tal grado de que el año pasado se detectó por primera vez contaminación por enterococcus fecales. ¿Qué se puede hacer para que se aplique el plan de manejo? Es lo que nos pregunta Claudia Janet. Sí, es muy buena pregunta, porque cuando se decreta un área natural protegida se cuenta con cierto estado. Los biólogos y mucha gente le dice la línea base, ¿no? Existe esto. Entonces, las áreas naturales protegidas, podemos decir, no están escritas, el programa de manejo no está escrito en piedra, es decir, van evolucionando. Por eso, la misma ley prevé que cada 5 años deberá ser revisado ese programa de manejo, porque las estrategias que se implementaron al inicio muchas veces no son iguales las condiciones. El programa de manejo se puede modificar todo o en parte. ¿Por qué? Porque obviamente ya no está cumpliendo con ese propósito. Balandra se decreta y se elabora su programa de manejo bajo ciertas condiciones
que últimamente ha tenido un boom, pero un boom. Nosotros podemos entrar al Facebook, a cualquier red, incluso en el avión, todo es balandra, balandra, balandra. Y esto ha venido a incrementar en un número exponencial la visitación. Entonces, ante ese escenario, el área natural protegida empieza a elaborar ciertos instrumentos. Hay uno que se llama el cambio límite aceptable, es decir, hasta qué condición aguanta el ecosistema para que no vea esos cambios y para que ya no sean irreversibles. Y cuando viene el proceso de modificación del programa de manejo, ahí se establece jurídicamente, recordemos que tenemos que tener el instrumento que tenga la fortaleza jurídica para poder regular. Se pueden elaborar los programas de uso público, es decir, que diga, caben 400 nada más en la playa, pero obviamente yo como ciudadano mexicano, yo quiero ir a la playa y si me dicen, hay un documento aquí que dice que solo caben 400, yo me amparo y lo gano, ¿no? En cambio, si ya está establecido en el programa de manejo que solamente caben 400, es ley. Entonces, se está trabajando en eso, se tiene conciencia de eso, pero lo que quiero dejar claro es que las áreas naturales protegidas van teniendo una evolución. Por eso es que vemos cambios en las ciertas categorías o los programas de manejo que nos ha tocado actualizar, el de Vizcaíno, vamos a actualizar Espíritu Santo, el de San Pedro Mártir, el de Isla Guadalupe. Es decir, cada una de las áreas naturales protegidas va evolucionando a su manera y en ese sentido el instrumento rector se tiene que ir modificando, ¿no? Muchas gracias, Dilia. También nos preguntan, Laura, ¿qué actividades se pueden hacer en las ANPs cuando todavía no ha salido el programa de manejo? Sí, como les mencionaba, está el estudio previo y justificativo, que ahí nace la zonificación primaria, le llamamos nosotros, es decir, cuál es la zona núcleo. La zona núcleo es dónde se debe de cuidar, dónde se concentra este ecosistema con flora, fauna, servicio ambiental. Y la zona de amortiguamiento es la zona buffer. Si no hay programa de manejo, tenemos que atender a lo que dice el estudio previo, pero más que nada al decreto. Si hablamos de legalidad, que es mi rama, a lo que vamos a atender siempre es a revisar el decreto, porque ahí nos dice de manera muy general qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que últimamente en los nuevos decretos podemos ver incluso ya modalidades, ¿no? Es decir, te permite, por ejemplo, la colecta, pero ya te dice la modalidad. Te permite un aprovechamiento sustentable, pero ya te dice bajo qué modalidad. Entonces, si el área natural protegida no tiene programa de manejo, el instrumento jurídico que nos va a servir es el decreto y todas las leyes que les puse en el diagrama, que al final del día tienen una correlación con la protección de las especies que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. Perfecto, Dilia, muchas gracias. Hay un par de preguntas más muy interesantes. Bueno, hay varias, pero creo que podemos tomar el tiempo, si te parece bien, para responder un par de preguntas más. Una de ellas dice o pregunta, ¿por qué se quitó la categoría o estatus de reserva de la biosfera y pasaron a ser ANP las Islas Revillagigedo? Quizá ahí pudieras aclarar un poquito la duda de Paola. Sí, el cambio de categoría nace, es un proceso muy interesante y me tocó estar relacionada directamente en ese proceso. El cambio de categoría nace porque la Reserva de la Biosfera Archipiélago Revillagigedo fue inscrito como sitio patrimonio mundial. Y una de las condicionantes que estableció, en este caso la UNESCO, fue que se tendría que prevenir toda la pesca, ¿no? Recordemos que salieron noticieros Televisa, ayer hubo así como, empezamos a ver pesca ilegal, es decir, había atuneros dentro de la zona núcleo, Revillagigedo. Tengo la fortuna de conocerlo, es paraíso, tienes mantas, tienes tiburones. Entonces, nace esa preocupación a nivel internacional de decir, bueno, vamos a declarar el sitio con una categoría de patrimonio mundial, es decir, es importante para todo el mundo, pero si se sigue pescando de esa manera, obviamente no va a tener ya esa relevancia. Entonces, el gobierno mexicano, con esa misión de cuidar ese patrimonio, dice, no tenemos comunidades, los aprovechamientos no se deberían de permitir ahí porque hay especies en norma, porque es un ecosistema súper relevante y lo único que tienes es una base naval y
turismo. Entonces vamos viendo qué categoría y se estableció que el Parque Nacional, como es la categoría más restrictiva y dado que solamente permite turismo, es que se impuso la categoría de Parque Nacional. Entonces pasó de ser una reserva de la biosfera, que recordemos que el espíritu de una reserva de la biosfera es generar beneficios a los pobladores locales, que en este caso no tenían pobladores locales, lo pasas al estatus de Parque Nacional. Es decir, el sitio se incrementa de, no me acuerdo cuántas hectáreas, de 200,000 a 14 millones de hectáreas. Es decir, donde tienes una serie ahí de migraciones. Lo que pasa es que también tiene que ver con el corredor que tenemos ahí con Colombia, Costa Rica. Y entonces generas este gran corredor de protección, ¿no? Entonces, cambió de categoría, ¿por qué? Porque por los compromisos internacionales, pero sobre todo porque era posible y porque no había una afectación hacia los terceros. Y al final, vuelvo a lo mismo, la misión de la comisión es proteger esos ecosistemas relevantes para perpetuarlos en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Ilia. Hay otra pregunta muy interesante que yo sé que es uno de tus temas también favoritos o con los que tienes ahorita mayor relación, y nos hacen preguntas sobre las actividades ganaderas dentro de los parques del Parque Nacional Constitución de 1857. Pregunta Paola Salinas, ¿cómo es que se permiten estas actividades? Y si supuestamente solo debería haber actividades relacionadas con la preservación de la naturaleza en el área. Sí, y definitivamente es un tema que me apasiona, la ganadería dentro específicamente de los parques nacionales, porque acabo de terminar la maestría en Derecho Ambiental y es mi tema, ganadería dentro de un parque nacional. Tiene mucho que ver con las fechas, ¿no? Hablemos un poco de la creación de estas áreas naturales protegidas. Se crearon hace, no quiero decir cientos de años porque no, pero sí hace mucho que se crearon. El decreto vienen haciendo, primero fueron zonas forestales vedadas. Lázaro Cárdenas, y que ayer se recordó, fue el pionero en establecer estas zonas de protección. Toda la Sierra de Juárez y la Sierra de San Pedro forman parte de un corredor de zona forestal vedada, y así vamos en el tiempo viendo cómo el gobierno mexicano establecía cierta modalidad, ¿no? Por ejemplo, San Pedro Mártir se dijo en los 50 que se prohibía el aprovechamiento forestal, pasa también en el caso de Constitución. Y sí, evidentemente yo he visitado Constitución y San Pedro Mártir y lo primero que ves son vacas, ¿no? Y dices tú, ¿cómo en un parque nacional? Pero como antes se establecía un área natural protegida y decía de tal colindancia a tal colindancia va a ser un parque nacional, lo cual no podemos hacer ahora, tenemos que ver todas las actividades productivas. Es como tiene que ir trabajando la dirección del área natural protegida al ver esta actividad, ¿no? Muchas veces se tiene que buscar la sinergia con las diferentes dependencias para ver el tema, ¿no? Vemos que las áreas naturales protegidas tienen diferentes amenazas y que el director solo no va a poder, entonces por eso se crea un consejo asesor donde tienes a los diferentes actores y que señalan cuáles son las amenazas, ¿no? Lo que se tendría que hacer aquí es, bueno, hay que revisar el plan de manejo. Creo que ni siquiera dice si está prohibido o no prohibido. Me tocó en el caso de San Pedro Mártir que no manejaba la prohibición y que en la actualización del programa de manejo ya se viene a decir está prohibida la ganadería, lo cual pues obviamente hay ahí un vacío legal que se tiene que estudiar y se tiene que hacer la modificación, pero esa es la situación, ¿no? Que se establecen áreas naturales protegidas en sitios donde ya había actividades primarias. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es trabajar con la gente, generar sinergias. Lo que ha pasado, me gusta poner de ejemplo a San Pedro Mártir porque se ha trabajado muchísimo. Cómo tú, como dirección, te relacionas con la comunidad, la que se encuentra aledaña al área natural protegida, y cómo vas haciendo la conversión. Yo me pongo mucho del lado de los que viven ahí, que vienen y me ponen un área natural protegida y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? O sea, yo vivo de ahí.
Entonces, mucho tiene que ver lo que decía Ives en estas alianzas, en estos puños, de ver cómo todos nos involucramos, ¿no? Entonces, yo que he tenido toda mi vida y me pongo en área natural protegida y siempre he llevado al ganado a pastar, como ¿por qué yo le tengo que apostar a la conservación si yo lo que tengo que hacer es buscar mi sustento para comer, ¿no? Entonces, es ahí donde se vuelve compleja la situación y es donde ahora sí nosotros como comisión buscamos mucho la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil porque sí tiene que haber una mediación, es decir, es un problema, es una amenaza, es muy fácil decir, el gobierno tiene que sacar las vacas. No, es una situación también, porque yo lo analicé en el tema, que tiene que ver mucho también con la tradición. Entonces, ¿cómo cortas con esa tradición? Entonces, tienen que haber procesos conciliatorios, pero también tienes que subir a la mesa a la SADER. ¿Por qué? Porque tú conservas y tienes otra secretaría que impulsa cierto tipo de ganadería y les da lana, ¿no? Entonces, tú como dependencia, ¿cómo estás luchando con eso? Entonces, al establecer el área natural protegida y poner un programa de manejo, se tienen que ver todas esas líneas, es decir, ¿qué es lo que está amenazando? Bien lo decían en el comentario anterior, Balandra ya sufre una amenaza, entonces, ¿cómo le vamos a hacer como sociedad, como gobierno, para ir viendo este tipo? Por ejemplo, ahí se tiene que hablar con turismo del Estado y decir, no me estés difundiendo tanto Balandra porque se va a venir la gente aquí, ¿no? Entonces, en cada uno de las áreas protegidas, yo te puedo hablar de toda la península y todos los problemas que hay, cada una tiene su problemática y entonces es sentarse y ver cómo le vamos a entrar, o sea, cómo le van a entrar la organización de la sociedad civil, cómo le va a entrar la academia, es decir, la academia le tiene que entrar y tiene que generar información para la mejor toma de decisiones. ¿Por qué? Porque luego el director toma ciertas decisiones y dices tú, pero ¿por qué la está tomando? Entonces, por eso es importante que cada área natural protegida cuente con su consejo asesor para que se vaya analizando cada una de las amenazas, ¿no? Por ejemplo, Sierra La Laguna, hay una amenaza de una minería, en Vizcaíno tienes otra cosa, entonces esa es la cuestión, ¿no? De tener esta mesa de trabajo interdisciplinaria y que esté analizando cada una de las amenazas. Por ejemplo, en el caso específico, la pregunta es, bueno, en el Parque Nacional Constitución hay vacas. Ajá, ¿por qué? O sea, ¿qué hace que la gente lleve a la vaca? Entonces, al ver esta situación, bueno, lo hace por tradición, lo hace por comodidad, entonces vas atacando cada una de las amenazas. Tú dices, bueno, lo hace ¿por qué? Porque no hay, ¿cómo decirlo? No hay un corral o no hay una cerca que evite que se meta la ganado. Entonces, ok, vamos a crear esa cerca. El gobierno federal no tiene dinero, entonces busco alianzas. Entonces, es una situación de estar analizando cada una de las amenazas para ver cómo se van a ir atendiendo. Muy bien, Dilia, muchas gracias. Por último, nada más para cerrar esta idea que mencionas de los consejos asesores donde se involucra la academia y la sociedad civil organizada, ¿cómo pueden las personas que no son parte de estos sectores, la academia, los ejidos, personas que visitan las áreas o que tienen interés por las áreas naturales protegidas, cómo pueden saber cuáles son estas problemáticas que tiene cada área de su interés y apoyar un poco más a las acciones de la CONAM? Bueno, ya voy a hablar que yo soy una persona que esté interesada, que es el primer paso que yo tendría que hacer. Yo tendría que primero ver el programa de manejo, ¿no? Los programas de manejo, voy a dar así una mini charla, se dividen en dos secciones, en la parte que me dice qué hay en el área y cuál es el problema. Todos los programas de manejo tienen que decir qué problemas tengo, porque con la parte de regulación atiendo la parte de problemática para minimizar. Entonces, yo visito un área natural protegida, me interesa, me preocupa. Número uno, pago de derechos, ¿no? Muchas veces dices tú, pero ¿para qué voy a pagar? No, ese dinero va directamente al Fondo de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, si yo quiero aportar, lo primero es ser responsable y hacer mi pago de derechos. Y luego, ok, me gustó mucho esta área, me preocupa mucho, ¿qué pudiera hacer? Voy a la página de la CONAM y leo el programa de manejo, me empapo y digo, bueno, hay este problema y lo quieren atacar de esta manera, pero yo tengo una mejor idea.
Pues se reciben sugerencias, ahora sí que podemos hacerlo directamente con las direcciones de áreas naturales protegidas, lo pueden hacer desde la misma dirección regional o tenemos convenios con diferentes, con la academia, por ejemplo, bueno, me gustaría hablar muy específico de Baja Norte, con la UABC, decirle al maestro, oiga, me preocupa esto, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, de cierta manera, hay sinergia con todas las universidades. O sea, tanto Baja Norte como Baja Sur mantenemos una relación directa con la academia, pero también con las organizaciones de la sociedad civil que pudieran decir, bueno, quiero hacer algo en San Pedro. Bueno, voy a buscar como qué organización. Y las mismas organizaciones se conocen, o sea, si yo voy y pregunto me pueden decir, o directamente a la dirección, ¿no? Ahí en la página de la CONAM viene cada uno de los correos electrónicos y entonces mandan el correo electrónico y ya se establece una relación directa. Excelente. Pues muchísimas gracias, Dilia, por tu presentación y por responder las preguntas de la gente. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy de áreas naturales protegidas de la serie de charlas de modelos de conservación en Baja California, agradeciendo también a Ives, que se tuvo que retirar un poquito antes por un compromiso, y no sin antes invitarlos el siguiente viernes a las 10 de la mañana a la charla que tendremos sobre sitios Ramsar, también este esquema de protección que ya nos menciona un poquito Dilia ahorita, pero que vamos a tratar con un poco más de profundidad. Y pues bueno, invitándolos a sumarse a la conservación a través de cualquiera de estos instrumentos y de muchos otros que existen y que iremos platicando más adelante, dándose la oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta charla y los esperamos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.